Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan. Espero que si es posible me den los 5 minutos para poder reaccionar ante todo lo que he escuchado, que me parece de gran interés nacional. No se escucha. Que es, digo, de gran interés nacional. Así que les pido, con la venia del señor presidente, de las altas autoridades de la Asamblea que nos acompañan y de las dirigentes del Chorrillo y de las víctimas del 20 de diciembre que han tenido a bien invitarnos, ¿no? Me parece que particularmente significativo que en un día en que nosotros estamos reivindicando la lucha contra el convenio Phillips-Hines, hagamos uso de la ocasión para reflexionar sobre los alcances de una decisión reciente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos con respecto a la invasión del 20 de diciembre. Yo no puedo evitar hacer una corta acotación sobre las palabras del historiador Jaime Flores, abonando a lo que decía, en virtud de que el historiador estadounidense especializado en las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, Michael Conniff, llega a cuantificar el número de días que pasaron tropas estadounidenses en nuestro país, en su historia de las relaciones entre Estados Unidos y Panamá, y demuestra que es el mayor número de días que pasaron en el siglo XIX las tropas estadounidenses en cualquier lugar fuera de Estados Unidos. Puedo agregar que en mi tesis doctoral demostré que había aún más días que habían pasado ese número de tropas, pero no se trata nada más de una presencia, ¿no? Por los aspectos de intercambio cultural que puede haber, sino evidentemente de una presencia armada, continuada, sostenida, que iba de algún modo delimitando la naturaleza del intercambio entre los políticos y la naturaleza de la política en Panamá a todo lo largo del Panamá colombiano. Eso determinó, a mi juicio, cómo obraba nuestra élite política al momento de la independencia. Les hizo entender que solamente podían hacer política con la anuencia, la venia, ¿no?, en contubernio con los Estados Unidos, ¿no? Y ese es un proceso de aprendizaje que en buena medida continúa a lo largo del siglo XIX. Y me perdonan si hago ese excurso, pero yo sí creo en aquello de Santayana de que el pasado es prólogo, ¿no? Y la invasión estadounidense a nuestro país no solamente es un hecho claramente injustificable, un hecho, lo mencionaban con mucha precisión, desproporcionado, pero es que es absolutamente desproporcionado. ¿Proporcionado en relación a qué? Es decir, ¿cuál era la amenaza ante los Estados Unidos que representaba Panamá? Absolutamente ninguna. Es decir, creo que a veces hasta el usar el término desproporcionado, que también lo he usado y lo uso, es en sí casi una concesión, porque pareciera que de algún modo habría habido algún tipo de amenaza a los Estados Unidos por parte de nuestro país, ¿no? Pero creo que no podemos también dejar de reconocer simultáneamente, y quizás fruto de ese mismo proceso de aprendizaje, lo uso entre comillas, esa expresión de aprendizaje, porque es un aprendizaje impuesto, ¿no?, por una potencia extranjera, fruto, digo, de ese mismo proceso de aprendizaje, quizás lo que representa la invasión de los Estados Unidos a Panamá es el mayor fracaso de la política y los políticos desde la Guerra de los 1000 días. Es el momento en que colapsan las vías de diálogo y de liberación. Y eso no solamente nos mueve a la reflexión, sino que a mí me parece que además de hacerlo en clave histórica, debe hacerlo en clave presente, ¿no? Un estudio del BID del año 2012 señala que Panamá es el cuarto país más conflictivo de América Latina. Pero atención, que es el cuarto país más conflictivo, medido, por ejemplo, en cierres de calle, entre otras cosas. Es, digo, el cuarto país más conflictivo comparado con países como Argentina, Bolivia y Perú. Países todos ellos con una población significativamente mayor que Panamá. Lo que significa que per cápita Panamá es el país más conflictivo de América Latina hoy. Y a veces me pregunto si no será precisamente la herencia de ese fracaso el esperar que otros atiendan nuestros problemas, y en todo caso, si no nos abocamos a tener claridad sobre esa necesidad continua de diálogo y de liberación entre nosotros. A 29 años de la invasión, creo que de lo poco que se ha logrado es la reconciliación. Yo creo que ese es un haber, parcialmente. Ciertamente se ha logrado más en ese ámbito que en otros. Si vamos a hablar del tema concreto
de la justicia en materia de la invasión, todo es pendiente. Ahí no hay ningún haber, ahí solamente hay deberes. Y esa es la realidad. Y tenemos que aceptarla como lo que es, ¿no? Porque además lo que seguía en lo que aquí rápidamente escribiera precisamente que tenemos pendientes en materia de democracia, en materia de derechos humanos, en materia de institucionalidad y en materia de la justicia en torno a la invasión. Porque el estándar internacional en torno a lo que debe ser la justicia en el caso de la invasión exige que haya el establecimiento de la verdad, haya justicia y haya reparación material e inmaterial. Y apenas empezamos a hacer pininos en el primero de estos 3 puntos. Apenas empezamos a hacer pininos a 29 años. A 29 años de la invasión. En ese sentido creo que es importante reconocer el hito que representa el pronunciamiento reciente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y es un hito porque hace una cosa muy hábil, pensada, inteligente, de referencia y de precedente, que es que entendiendo que Estados Unidos no reconoce al sistema, apela al derecho consuetudinario, a la costumbre en el derecho internacional y al jus cogens, aquel derecho al que ninguna sociedad o Estado se escapa. Es decir, que le recuerda a Estados Unidos que indistintamente de su opinión particular sobre el sistema interamericano o sobre la justicia panameña, ha vulnerado derechos que ellos mismos, los estadounidenses, reconocen como tales. Y eso es un hito digno de destacar. Pero reconociendo eso, no debemos ni podemos olvidar que en última instancia, para los panameños, la responsabilidad primaria de lograr que haya verdad, justicia y reparación depende del Estado panameño, que finalmente ha empezado en ese camino recientemente con el establecimiento de la Comisión del 20 de diciembre, que es ciertamente un paso en la dirección correcta, una entidad a la que la Defensoría del Pueblo ha respaldado desde el inicio y va a seguir haciéndolo, y una entidad que tiene sobre sus hombros una importante e histórica tarea, la de contribuir a que el Estado panameño cumpla en materia de verdad, justicia y reparación. Es ese y no otro el reto que tiene ahora mismo la Comisión 20 de diciembre. Recordando eso, no me queda sino ratificar el compromiso de la Defensoría del Pueblo con la justicia para las víctimas de la invasión estadounidense de 1989 y con la petición de que el 20 de diciembre sea declarado Día de Duelo Nacional. Muchas gracias.